Hola chaparritos, Dios les bendiga. Me voy a presentar, soy la maestra Lupita. Y bueno, pues ustedes saben que me gusta mucho platicarles acerca de mi familia y de mi esposo y de mis hijos. Y hoy les quiero platicar que cuando yo me casé, mi esposo seguido me llevaba a su pueblo, él es de allá del estado de Toluca. Y pues hay muchos árboles, había muchos animales. Cuando llovía, pues todo se pone así como muy verde. Y por ahí cerca había un monte. Y mi esposo y yo, cuando teníamos oportunidad, pues nos subíamos ahí caminando. Y se veía muy bonito, muy hermoso desde allá arriba, pues todo el pueblo, ¿verdad? Pero fíjate que yo, leyendo la palabra de Dios, también el Señor Jesús estuvo en un monte. Dice la Biblia que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos. Discípulos son personas que se están preparando para predicar la palabra de Dios. Cuando de repente vino un hombre llamado Judas Iscariote. Venía con mucha gente y con soldados romanos. Venían armados con palos y con espadas. Venían de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estos sacerdotes y ancianos eran personas que enseñaban la palabra de Dios. Judas venía con toda esta gente para arrestar al Señor Jesús. Judas les había dicho que al que a él le diera un beso en la mejilla, a ese tenían que arrestar. Y así fue. Judas se acercó y le dio un beso y le dijo: "Salve, maestro". El Señor Jesús le respondió: "Amigo, ¿a qué vienes?". Entonces los que iban con Judas se acercaron y arrestaron al Señor Jesús. Y un discípulo del Señor Jesús, que se llamaba Pedro, sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado que estaba ahí. El Señor Jesús le dijo a Pedro: "Pedro, guarda tu espada". Entonces el Señor Jesús, tomando la oreja de aquel hombre, le sanó su oreja y quedó como si nada le hubiera pasado. El Señor Jesús no permitió que nadie sufriera por lo que a él estaba pasando. Así como tuvo el poder para sanar a ese hombre de su oreja, también pudo haberse ido, pero no lo hizo por amor a todo aquel que cree en él. La Biblia dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo". Esto quiere decir que el Señor Jesús se estaba entregando voluntariamente por amor a ti. En el momento que arrestaron al Señor Jesús, todos sus discípulos tuvieron miedo y se fueron. El Señor Jesús se quedó solo y se lo llevaron ante los gobernadores Pilato y Herodes. Estos hombres, cuando le vieron, le preguntaron: "¿Tú eres hijo de Dios?". Y querían que hiciera algún milagro delante de ellos. Pero el Señor Jesús no respondió nada. Herodes se enojó mucho y dice la Biblia que lo escarneció. Y lo golpearon con unos látigos y se burlaban de él. Al mismo tiempo le quitaron su ropa y le hacían muchas preguntas. Entonces Herodes y Pilato salieron y le dijeron a todo el pueblo que ellos no encontraban ningún pecado en él. Pero el pueblo comenzó a gritar: "Crucifíquenle, crucifíquenle". Los gobernadores aceptaron crucificarle y pusieron una corona de espinas en su cabeza y le dieron una cruz muy grande de madera y muy pesada. En esa misma cruz lo crucificaron, clavándole unos clavos en sus manos y en sus pies. Le pusieron un letrero que decía: "Este es el Rey de los Judíos". Los soldados romanos que estaban ahí, burlándose de él, le dieron vinagre en lugar de agua para que bebiera. La gente que pasaba por ahí movía la cabeza.
y le decía: ¿cómo tú te salvaste y sanaste a muchos y ahora no te salvas a ti mismo? Lo que la gente no sabía y no entendía era que cada gota que el Señor Jesús ya había derramado era para salvar al mundo de sus pecados, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos los días pecamos. Puede ser que tú digas algo malo, o no lo digas y solo lo pienses, pero eso también es pecado. Pero gracias al perfecto sacrificio que hizo el Señor Jesús, hoy tú puedes ser perdonado de tus pecados. La Biblia dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La gente no entendía que con la sangre del Señor Jesús ellos también podían ser perdonados. El Señor Jesús solo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sol se oscureció y los soldados que estaban ahí, dijo uno: verdaderamente este era un hombre justo. Entonces vino un hombre bueno y justo que se llamaba José. Este fue ante el gobernador Pilato y le pidió el cuerpo del Señor Jesús, y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo. Un sepulcro es como una cueva. José puso el cuerpo del Señor Jesús en esa cueva, y los romanos pusieron una piedra muy grande para asegurarse que nadie entrara. Había unas mujeres que a lo lejos vieron todo lo que estaba pasando. ¿Qué habrá pasado con esa gente que creía en el Señor Jesús? ¿Habrán perdido sus esperanzas? ¿Todo se terminó ahí? Bueno, pues no te pierdas la próxima clase, porque sabrás qué fue lo que pasó.